Buen día, hermanos. Nuevamente vamos a comenzar esta mañana. Oramos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en esta clase. Eh, Señor, que tú la puedas utilizar para tu gloria, para que podamos avanzar en nuestro entendimiento, en cómo luchar contra el pecado, Señor. Bendice a los hermanos que han podido llegar, aún los que están en camino, Señor, que puedan apresurar sus pasos, Señor, para poder estar y para participar de esta gracia que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, estamos viendo los medios de gracia para el cambio bíblico. Ya vimos de qué se trata el cambio bíblico, aunque tenemos que seguir afirmando constantemente los principios, ¿no? Pero vimos también cómo llegar al corazón del conflicto, del problema, del pecado, cómo tratarlo, preguntas muy específicas que nos debemos hacer a la hora de pensar en nuestro corazón, ¿no? Y ahora comenzamos una serie de lecciones que tienen que ver con los medios de gracia para el cambio bíblico. Claro que nosotros vamos a ver unos 7, 8 medios, aunque hay varios más, e incluso algunos de acá podríamos dividirlos en varias partes, pero hasta ahora vimos el arrepentimiento como un medio de gracia para luchar contra el pecado. Parte de ahí, ¿no? Parte de reconocer el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico, para que podamos avanzar en nuestra lucha contra el pecado. Vimos la confesión también como un medio de gracia. La confesión no es algo malo, es algo bueno que el Señor nos da en su bondad para que podamos abandonar el pecado. Y muy relacionado con esto está la rendición de cuentas, que es el ámbito de la confesión también, ¿no? Es la rendición de cuentas mutua y podemos también tomarlo como la gracia de Dios. Las escrituras, si tendríamos que posicionar en orden de jerarquías o importancia, deberíamos poner las escrituras como lo principal, porque de ahí es que derivamos los demás medios de gracia. La confesión, el arrepentimiento, la rendición de cuentas, todo esto tiene validez porque la escritura así lo muestra, ¿no? También vimos en último lugar la oración como un medio de gracia santificador, y vaya que lo es, y cómo el Señor estuvo obrando la última clase, utilizando a nuestro hermano para poder enseñarnos en cuanto a la importancia de la oración para poder cambiar. Hasta ahora tenemos esos medios de gracia. ¿Qué pudieron aprender? ¿Qué pudieron aplicar de lo que vimos hasta ahora? ¿Qué aplicaron? Alguien que quiera compartir de cualquiera de esos medios. Pensaba, ¿no? Cómo creer, ¿no? Que yo pueda creer que la oración es el medio para tener victoria, ¿no? Muchas veces de sentimientos, de pensamientos que uno tiene, se va haciendo al Señor y bueno, ver cómo Él obra, ¿no? Y creer que realmente el Señor está cercano, ¿no? A través de ese medio, uno puede estar en comunión con Él y Él realmente va a obrar, ¿no? A través de lo que Dios va a obrar. Entonces, bueno, eso me animaba mucho y también pues lo he tratado de practicar, ¿no? Aún lo que veníamos viendo el domingo, ¿no? Poder clamar también por la victoria que el Señor nos da, por esas pequeñas logros, ¿no? Y aún lo que bueno que vamos logrando, poder agradecérselo a Dios, ¿no? También cómo llevar a los hermanos también delante de Dios para que no sean tentados, ¿no? Sino para que puedan vivir separados del pecado. Así que eso creo que se ha venido predicando desde el domingo, no solo sino ya domingos anteriores. Pues lo he tratado de llevar y me ha reforzado en el concepto de la oración. Para mí es tan hermoso poder contar con ese medio de oración. Qué bueno, Rebe. Sí, venimos ya antes de que se dé la clase en cuanto a la oración, antes de que se predique en cuanto a la oración, el Salmo 20 ya nos hablaba en cuanto a la oración. Luego tuvimos el pasaje en Lucas
el curso de consejería y después el Salmo 21. Y todo en el contexto de la oración. Podemos decir que estuvimos casi un mes hablando de la oración, además de ir repasando en los grupos pequeños en la semana. Así que hay que pensar seriamente en ese tema, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún cambio, algo que hayan incorporado a partir de estos medios de gracia? También en cuanto a la oración, Ajá. también recuerdo Mateo 21, 22, Ujú, que a veces realmente uno ora automáticamente, tiene una lista y no tiene que ser así. Y bueno, dice Mateo 21, 22, es un versículo que antes lo tenía muy en cuenta y lo trajo a mi memoria. Es, y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. mm, Así que si estoy orando, tengo que creer, ¿no? Que lo voy a recibir. Pero no va a ser como yo lo pido, sino como Él quiere. Entonces poder aceptar lo que Él quiere, ¿no? Que realmente en este tiempo he visto que Él ha contestado mis oraciones, pero jamás a la manera que yo pensaba. mm, Entonces, por eso que uno no tiene que confundir, ¿no? Todo lo que pidieres en oración, creyendo que Él lo va a responder, mm, pero no creyendo que lo va a responder a mi manera. claro. Y también el estudio que continuó, que era de la viuda y el juez. Mm, También a veces no tenemos esa humildad, esa mm, constancia, para ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a pedir lo mismo, orar mm, y mm, Él va a responder. mm, Entonces, me volvió a recordar la perseverancia que tengo que tener. No tengo que cansar de orar, porque Él va a responder, porque soy su hijo. mm, Y bueno, si no responde, también tengo que ir viendo qué pecados hay, qué cosas hay que obstaculizan que Él no me responda, ¿no? mm, Así que mm, con más intención, mm. Qué bueno, Patri. Sí, sí. Una bendición. Pues, ¿qué más? ¿Quién más? Que me anotaba el hecho de, bueno, él vivió 5 o 6 características de la oración. Una de esas era que la oración te lleva a ser humilde y a reconocer que necesitan. Mm, Y después preguntaba, ¿no? ¿Por qué no oramos? Y algo que él decía y remarcaba es que no oramos cuando no queremos confesar el pecado. Y ahí lo unía un poco con la clase de la que vimos de la confesión. Y bueno, eso es algo que más o menos estuve meditando y viendo, ¿no? Que va de la mano con todo, porque a veces no me es fácil orar. mm, mm. Está bueno, Sol. Sí, está bueno ir relacionando los diferentes conceptos, ¿no? Te pones a pensar y van con una línea bastante cercana entre sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Susana. hermano Choro, Ujú, sobre la justificación, ujú, ¿no? Ahí que dice en primera de Pedro, capítulo 2, echando por toda malicia, engaño, decir, que debemos desear la palabra de Dios como mínimo. Pero primeramente yo digo que tengo que desechar primero la malicia para poder desearlo, ¿no? mm, Especialmente que esté mm. Qué bueno, qué bueno. Las escrituras como medio principal, ¿no? En nuestra vida. ¿Qué más compartir? Cristina. Dentro de estos 5 puntos, ¿no? Que hay en generales, entiendo y siempre estuve convencido de que la oración, en la oración, todo esto se resume, Mm, porque en la escritura y la oración, porque en la oración yo mi arrepentimiento ante Dios lo pongo. Y bueno, también la confesión. mm, Y las escrituras es el manual de vida para el cristiano.
Entonces, entiendo también que la oración tiene su manera, porque así dice la Escritura. En un versículo dice, pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Y cuándo pido mal? Yo pido mal cuando mi oración o mi petición no está de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para ser oídas mis oraciones, entonces tengo que estar de acuerdo a la Escritura, o sea que obedecer a la palabra. Y bueno, si no es todas las oraciones que yo, por ejemplo, oro al Señor, puede ser contestada. Y también no como yo quiero, sino Dios me va a dar, si está dentro de su voluntad, mi petición, de acuerdo a mi necesidad y no a lo que yo quiero. Porque así dice la Escritura. Exactamente. Entonces, la oración para mí siempre ha sido como un estandarte, digamos, es fuerza del cristiano, es la oración y la fe. Porque orar sin cesar, dijo Jesús, entonces eso cuando entendemos qué es orar sin cesar, es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Orar sin cesar, yo estudié eso y ahí dice la explicación de que orar sin cesar es estar en comunión todo el tiempo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero a eso vamos a llegar. Y la oración y la escritura son dos medios principales. ¿Qué más? Pero bueno, la confesión, todo empieza por la confesión. Dios escucha la oración del justo y la persona que se dedica a sacrificar. Y va a empezar eso por una confesión. Y bueno, a mí me llevaba a reconocer, porque muchos le pido, como dicen en un salmo, hay pecados que yo no me doy cuenta. No me doy cuenta y no hago caso. Pues si mi oración no vas a escuchar tal cual, la voluntad de Dios tiene que ser también. Entonces, para mí, hablo mucho, sí, todos son muy buenos, todos los que venimos viendo, pero es muy importante la confesión. Exactamente, exactamente. Y una confesión completa veíamos, no solamente decirle a Dios, perdona mis pecados, sino reconocer el pecado y la gravedad de ese pecado y confesar a otros también, abrir el corazón a otros. Sí, sí, fue un tema tremendo ese. Si no hay más... De la importancia y cómo todo es la fuente ahí, cómo sabemos todas las cosas, cómo funciona el crecimiento y todo parte de cada concepto de la iglesia. Y me animó a arrancar un libro. Amén. Algo que amarra cada cosa, cada pecado, no tratarlo como la Biblia lo saber cómo hacerlo, no solamente confesarlo, sino que algo para sacarte y tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Eso me animó y lo estuve trabajando. Después lo último que fue que todo el tiempo cuando estaba en oración, hablando de la oración, es continuo y cuando no lo hacemos tratamos de hacerlo
Mm, o circunstancias así que debemos enseguida, ¿no? Ir a Dios, mm, pensar continuamente, porque eso es lo que nos va a hacer actuar correctamente. mm. Y bueno, eso me lleva al temor de no olvidarnos de Dios y actuar correctamente. Muy bueno, Nadia. Muy importante llamar a las cosas por su nombre, no minimizar el pecado, tratarlo bíblicamente, eso es clave también. Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver uno de los últimos medios de gracia que tenemos en esta lista, que son las medidas radicales para el cambio bíblico, las medidas radicales para luchar contra el pecado. Para eso vamos a ir a un texto base, ahí en Mateo capítulo 5. Buen día. Versículo 27 hasta el versículo 30. Les leo el texto y después vamos a mencionar algunas cosas, algunas implicaciones del pasaje. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cuando vos mirás este pasaje en su contexto, Jesús está hablando acerca de aquellas personas que van a ser parte del reino, aquellos que son ciudadanos del reino. Por decirlo de otra forma, los creyentes. Él está hablando los distintivos que va a tener una persona creyente y en esta parte va a mostrar este pasaje como las medidas radicales que este creyente va a tomar para luchar contra el pecado. Antes había hablado Jesús acerca de la ira y todo empieza con ese oíste que fue dicho. Más o menos unas 6 veces lo va a mencionar, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Esto no es una contradicción que hace Jesús de la ley, sino que Él está mostrando el significado original y las implicaciones que esa intención original tenía. O sea, lo primero que tenemos que ver en la lucha contra el pecado es ver cómo se interpreta la Escritura. Es lo primero que por implicación surge del mismo texto. Oíste que fue dicho, pero yo digo esto, ¿no? ¿Por qué oíste? Porque la gente no tenía una Biblia para leer. El único acceso a la verdad que tenían era lo que los maestros, escribas y fariseos le decían. Y ellos le decían una parte de la ley, pero interpretaban mal la ley. Porque Jesús no está ahora agregando algo a la ley que no se entendía antes, sino que está tratando la ley de manera completa, el significado completo. La hermenéutica de Cristo en este sentido es completa. Va al hecho puntual de lo que dice la ley y todas sus implicaciones. Eso hace a una interpretación correcta. Lo que los fariseos estaban acostumbrados es hacer algo menos que una interpretación. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase de hermenéutica que hay al menos 2 o 3 maneras en cómo interpretar mal? Una era una interpretación errónea, decir lo que el texto no dice. Otro es decir menos de lo que el texto dice y otro es decir más de lo que el texto dice. Bueno, ellos estaban diciendo menos de lo que el texto dice. O sea, y nuevamente, ¿no? Nuevamente, si queremos luchar contra el pecado, no podemos ser descuidados en esta área de la interpretación. Sobre todo si queremos tomar medidas radicales para vencer el pecado. Es clave, hermanos, es clave. En este pasaje lo tendrías que anotar en algún lado. Necesito interpretar la escritura correctamente, porque parte de ahí. Oíste que fue dicho, pero yo digo, y se menciona tantas veces esto, cuando hay una repetición tal en las escrituras, hay un énfasis al cual hay que prestar atención. ¿Y qué es lo que va a decir Jesús en cuanto a esto? Bueno, básicamente es, los fariseos les mostraron la parte externa de la ley, pero yo quiero tratar con el corazón.
Ustedes tienen que centrarse en el corazón. Y claro, eso va a afectar lo externo. De hecho, el ejemplo que da de la medida drástica es sacarse un ojo y cortarse una mano. O sea, claro que esto no es literal, ahora ya lo vamos a ver, pero tiene que ver con una hipérbole, con una figura grande para que entendamos un principio urgente. El hecho de sacarse un ojo tiene que ver con la parte interna de la vida, ¿no? Porque el ojo lo que hace es introducir a la mente, tiene que ver con un aspecto interior. Y la mano es lo que va a ejecutar las cosas. O sea, para Cristo la lucha contra el pecado es tanto en el corazón como en la parte práctica, como en la parte externa. Ellos estaban acostumbrados a simplemente limitarse una apariencia externa, ¿no? Decir, bueno, yo no estoy con ninguna otra mujer, así que estoy cumpliendo este mandamiento. Pero Jesús va a ir al corazón y los va a exponer. Así que lo primero que tenemos que entender en estas medidas radicales es necesario tener un estándar alto de la santidad. Fíjate, dice, no cometerás adulterio. Jesús podía haber utilizado cualquier ejemplo, ¿no? Él podía haber utilizado cualquier otro pecado, porque el punto es lo que quiere mostrar en forma general. Pero toma este pecado porque es un pecado común y que era muy reiterativo en esa época y también lo es hoy, ¿no? Entonces son pecados comunes, son pecados que cualquiera lo podría entender. ¿Y qué hace Jesús? Va a la ley. Porque la ley, ¿qué muestra? Uno de los objetivos de la ley es mostrar la santidad de Dios. Y mostrar la santidad de Dios y cómo el hombre fracasa frente a la santidad de Dios. Entonces, cuando vos contemplás la ley, todos los detalles, lees el libro de Levítico y ves tanto detalle, en tu mente se tiene que hacer la imagen de que Dios es santo. Y de hecho eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Dios es santo, por lo tanto su pueblo tiene que ser santo. La santidad de Dios. Eso es lo que tiene que crecer en nuestro corazón. Un pensamiento robusto en cuanto a la santidad de Dios. Necesitamos tener un estándar alto en cuanto a su santidad, ¿no? Él va a decir, no cometerás adulterio. Esto es lo que la ley dice. Y el versículo 28 dice, pero yo os digo, este es el contraste. No es algo que está opuesto a lo que dice la ley, pero esto es algo que tiene como implicación la ley. Y él va a decir, yo os digo. Él establece la autoridad como intérprete mesiánico de la ley, ¿no? Y les va a decir a los discípulos, cualquiera que mira a una mujer, Esto puede pasarle a cualquiera. Nadie está libre del pecado. Cualquiera puede caer en pecado. Y claro, el hecho de mirar no es pecado en sí, pero el propósito por el cual mira, y dice, para codiciarla. Ahí esto indica el objetivo en el cual se va a mirar a esta mujer, ¿no? Es algo específico y es codiciarla. Entonces, esta palabra codiciarla se utiliza también en Lucas 15. ¿Te acordás cuando el hijo pródigo tenía hambre y decía que anhelaba llenar sus vientres con las algarrobas que comían los cerdos? Tenía tanto hambre. Bueno, este es el deseo, ¿no? Este es el deseo lujurioso del corazón. Cualquiera que hace esto, no dice, dio el primer paso para el adulterio. No, ya está. Ya cayó en adulterio, ya pecó, ya adulteró con ella. ¿En dónde? ¿En qué parte? En su corazón. O sea, el adulterio tiene que ser visto desde el corazón primero. Desde el corazón. Porque ahí está, ¿no? Ahí está el problema. ¿Cómo mira Dios el adulterio del corazón? Tal cual como mira el adulterio en el acto físico. Porque su santidad es ofendida igual, de la misma manera. Claro, capaz vos pensás que tiene consecuencias diferentes. Claro, en esta vida puede llegar a tener consecuencias diferentes. Pero al final, si ese patrón sigue en el corazón, en la eternidad tiene las mismas consecuencias que aquel que vive descontrolado, corrompiendo su cuerpo y entregándolo
a toda clase de inmoralidad sexual. Es lo mismo, es lo mismo. Cualquier persona que esté acá, que no puede vencer la lujuria del corazón, al final su destino va a ser el mismo que aquel que no está nunca en la iglesia, que nunca ha pisado una iglesia y que vive entregado al pecado. Así que necesitamos entender la santidad de Dios. Algunas cosas que nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cómo es tu visión de la santidad? ¿Has estado satisfecho con una apariencia externa de santidad basada en una comprensión limitada hacia el pecado? ¿Estás lidiando con pensamientos malos o malas intenciones? Hermanos, muchas veces podemos evaluar nuestra vida y siempre está todo bien, porque no hay una examinación en reflejo de lo que es la santidad de Dios o en vista de lo que es la santidad de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer para tomar medidas radicales es entender que Dios es santo. Es tener una imagen alta de la santidad de Dios. En segundo lugar, tomar medidas radicales en contra del pecado. Claro, vamos a tomar decisiones que sean coherentes con lo que entendemos de la santidad de Dios. Entonces el versículo 29 da esta conclusión, por tanto, ¿no? Acá va a iniciar esta sección en la que se va a instruir a los discípulos a cómo lidiar con el pecado frente a la luz de esta demanda ética de lo que Dios pide de sus hijos. Y Jesús va a utilizar esta figura de si tu ojo derecho. ¿Por qué derecho? Si puedes pecar con el izquierdo. ¿Nunca te preguntaste eso? Bueno, acá hay un énfasis. El hecho de que sea el ojo derecho implica de que es la parte más hábil. La mayoría de las personas son derechas, ¿no? Y es la parte más hábil de su cuerpo. Su mano derecha, su ojo derecho, es lo que más tiene capacidad. Excepto, bueno, las personas aquellas que son zurdas, ¿no? Pero por lo general, este es el punto. Y ahora ya les voy a decir por qué usa ese ejemplo. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Acá hay un verbo activo que está en presente. Si esto te está haciendo un tropiezo constante, ¿no? Y la palabra caer no es algo inocente, sino que es poner una trampa. Hacer caer, es hacer pecar. Así es el pecado, hermanos. El pecado muchas veces se va a presentar en nuestra vida como una trampa para hacernos caer. Se va a mostrar de una forma, pero no va a mostrar las consecuencias. Se va a mostrar en una apariencia buena, en una apariencia agradable, algo que me hace feliz, pero al final me va a destruir. Y si lo relacionamos con el contexto, tenemos que ver en Proverbios, describe a esa ave, ¿no? Que va volando y no sabe que va en contra de su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Y ahí estamos hablando del contexto del adulterio, el contexto de la inmoralidad. Y se tienen que tomar las medidas que sean necesarias para poder vencer el pecado. Y él va a decir, sácalo. Esto es un imperativo, perdón. Es una orden. El tiempo que nos marca es de una vez se tiene que hacer esto. De manera consumada, hacelo, toma la determinación. No hay tiempo que perder. No hay vuelta atrás. Sácalo. No es acomodalo, no es anestesialo, es sácalo. Si Jesús está hablando de manera literal, en este texto, todos tendríamos que estar tuertos, ¿no? Tendríamos que habernos sacado el ojo, porque es lo que deberíamos hacer, si es que lo estaría diciendo de forma literal. Pero claro, no está hablando en forma literal, sino que nos está dando la medida de lo que importa luchar contra el pecado, ¿no? Entonces él está hablando de forma figurada. Dice, sácalo y échalo de ti. Nuevamente, una orden. Vos podés sacar el pecado, pero ¿por qué échalo de ti? O sea, échalo de ti es arrojarlo lejos. Que lo arrojes lejos implica de que ya no lo encontrás más,
Porque vos podés sacar algo y dejarlo y sabés dónde lo dejaste. Lo vas a buscar de vuelta. Pero acá dice, sácalo y échalo de ti. O sea, ya no sabés ni dónde está eso. Ya perdiste de vista ese pecado, ese hábito. No lo traes a la memoria, lo echás de ti. Es algo que ya no vive más con vos. Es cortar con el pecado. Hay tantos textos que nos muestran estas medidas. Y algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Estás tomando acciones radicales para escapar del pecado? ¿Temes caer en pecado o estás jugando con él manteniendo una apariencia de santidad mientras al mismo tiempo permites el contexto para una caída segura? Ahora vamos a hablar un poquito más en cómo y en qué debemos quitar, cuáles son las medidas radicales, pero necesitamos examinar nuestro corazón. Hermanos, no hay nada más importante en nuestra vida, no hay nada más importante que nuestra santidad. No hay nada más importante que eso. Uno dice, pero no, predicar el evangelio es más importante. No es más importante que seas santo. Lo más importante de tu vida es tu santidad. Porque ¿sabes lo que dijo Pablo? Ocupaos en vuestra salvación. O sea, esa palabra ocupaos tiene que ver con a lo que vas a dedicar tu vida y todas tus energías, a tu santificación. Deberíamos ocuparnos en eso de manera seria, de manera responsable, de manera diligente. Hermanos, por eso estos medios de gracia, y ya vamos a ver el medio de gracia que es la iglesia, pero si nosotros estamos tomando esto en serio, lo primero que vamos a hacer es determinar dos cosas en nuestra agenda. Primero, voy a venir a la reunión, sea como sea. Segundo, voy a ir a la rendición de cuentas, sea como sea, a no ser que me esté muriendo. O sea, porque esto es lo más importante de mi vida. La santidad es lo más importante de mi vida. Entonces no puedo perder esto. No puedo perder terreno en esta área. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son esas medidas? Ahora vamos a ver un poco esas medidas, pero vamos al tercer punto en los últimos versículos. Entonces necesitamos tener una imagen o un cuadro elevado de lo que es la santidad de Dios. Necesitamos tomar medidas radicales, pero es necesario tener en cuenta las terribles consecuencias que trae el pecado. Fíjate el versículo 29, la parte B, dice, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Las terribles consecuencias son el infierno mismo. O sea, ¿es bueno perder una mano? La mano derecha representa la mejor parte, la parte más hábil de mi cuerpo. El ojo derecho representa la mejor parte o la parte más hábil de mi visión. Ahora, sería triste perder eso, ¿no? Sería triste perder lo mejor o lo más hábil de mí, lo que más me trae beneficio, ¿no? Pero peor es ir al infierno, es perder todo el cuerpo. Entonces, el punto que Jesús está mostrando acá es preferible sacrificar cualquier cosa que traiga beneficio, cualquier cosa buena y beneficiosa para vos, con tal de no ir al infierno. ¿Y a qué se refiere el infierno acá? Bueno, hay un pasaje paralelo en Marcos que dice donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. El infierno es un lugar real, donde vamos a pasar toda la eternidad si no hacemos caso de esto que está diciendo Cristo acá. Ahora, esto es tremendo porque estamos hablando de creyentes que luchan contra el pecado. ¿Acaso el creyente debería tener miedo a ir al infierno? No. ¿Y por qué entonces Jesucristo pone esto acá? ¿Por qué ponemos este ejemplo que aterra, que da miedo? Es justamente por eso, porque el creyente está teniendo una actitud correcta frente al pecado. Y él va a tomar todas las medidas que sean necesarias para vencer el pecado. Él
va a quitar de su vida aún lo más beneficioso de su vida, con tal de vencer el pecado de su corazón. Entonces el creyente no tiene que tener temor de ir al infierno. Pero la persona que dice que es creyente, pero que jamás ha tomado en serio la lucha contra el pecado, que no ha confesado el pecado, que no ha abandonado el pecado, tiene que temblar. Él no tiene ningún derecho a tener seguridad de salvación. No tiene ningún derecho. ¿Por qué? Porque una marca clara de alguien que va a ser parte del reino de Dios es que va a luchar contra el pecado. Y claro que no va a ser perfecto, pero él va a luchar, él va a tomar decisiones, él no va a cuestionar, él sabe lo que está en juego. Entonces, nosotros, esto es lo que tenemos que pensar. Claro, esta es mi identidad. No es que voy a luchar contra el pecado para ir al cielo, no, por la fe en Cristo voy a ir al cielo. Pero esa fe se va a manifestar en mi actitud frente al pecado. Así que tenemos que tomar medidas radicales frente al pecado, entendiendo la santidad de Dios, entendiendo también las consecuencias terribles si no lo hago. Hermanos, si nosotros miramos este texto a la luz de nuestro contexto y decimos, bueno, pero hay un montón de creyentes que están en pecado y están lo más bien. Bueno, están engañados. Están engañados. No hay alternativa. No hay otro camino para llegar al cielo. El camino es angosto. Y Jesucristo pone la marca de un hijo de Dios en cómo Él va a luchar contra el pecado. Él no va a ser pasivo. Él no va a decir, bueno, sí, yo caigo siempre acá, pero sigo en el mismo contexto de pecado, cayendo y cayendo. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Ahora, ¿en qué áreas tenemos que ser radicales en la lucha contra el pecado? Y déjame mostrarte al menos 3. Necesitamos ser radical, tomar medidas radicales con nuestros pensamientos. Hay muchas cosas que han llegado a nuestro corazón que nos esclavizan. Y aún antes de que lleguen a nuestro corazón, ya teníamos un corazón malo, ¿no? Pero la batalla comienza en el corazón, es decir, en la mente. Y necesitamos tomar medidas radicales para tratar con nuestros pensamientos. Esto lo dijimos al principio también. O sea, todo empieza en la mente, con lo que llenemos nuestra mente, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que traer a nuestra mente constantemente? Arrepentimiento. ¿Te acordás del primer medio de gracia para luchar contra el pecado? Es el arrepentimiento. Esto involucra un cambio de mente, un cambio en lo que voy a sentir en relación al pecado, pero un cambio de voluntad necesariamente. Entonces, necesitamos arrepentirnos constantemente. Tenemos que arrepentirnos de forma inmediata. Cada vez que pecamos, no, mañana me voy a arrepentir, no, tengo que arrepentirme ya. El arrepentimiento no tiene que ser visto como ese día que recibí a Cristo simplemente, sino como un camino que voy a abrazar constantemente. Siempre me tengo que estar arrepintiendo de algo. Constantemente, ¿no? Otra área, la misma área en la que tenemos que tomar medidas radicales es en nuestro pensamiento. Necesitamos arrepentirnos, pero necesitamos recordar la Escritura. Es algo que tenemos que traer a nuestra mente. La Escritura, la palabra de Dios. La memorización es clave para esto. No hay escapatoria. Esta es el arma más poderosa que tenemos para enfrentar la tentación. ¿Te acordás en Mateo capítulo 4? Jesús fue tentado. Y Jesús era Dios, ¿no? O sea, Él es Dios mismo. Él es la palabra encarnada. Sin embargo, ¿qué utilizó para vencer la tentación? La palabra de Dios. Citó la palabra de Dios en su contexto, entendiendo lo que estaba citando. No como un monólogo, sino este pecado específico, esta tentación puntual se resuelve con esta palabra. Su mente es saturada de la palabra de Dios. Ahora, si Cristo, que no tenía naturaleza pecaminosa, que no había nacido con pecado, Él utilizó la palabra de Dios para enfrentar la tentación, ¿cuánto más nosotros? Que la tentación surge de nuestro corazón. ¿Por qué no vamos a memorizar? Necesitamos avanzar en lo que es la memorización.
Y yo entiendo que no todos van a llegar a lo mismo. Vamos a poner, ¿no?, el caso de las mujeres que están memorizando el Salmo 91, ¿no? Es buenísimo. Es buenísimo que lo memoricen, que todas memoricen el Salmo 91. Y voy a decir, no, pero yo no puedo memorizar todo el Salmo. ¿Cuántos versículos vas a memorizar? Porque no hay escapatoria. Todos tienen que memorizar. Al menos 3 versículos te podés memorizar. Porque es así. No hay otra forma. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos. La palabra guardar tiene que ver con atesorar. Pero ¿cómo puedes atesorar algo que ni siquiera sabes? Es imposible, ¿no? Entonces la memorización es radical, es una medida radical que tenemos que tomar para forjar un pensamiento correcto. Ahora uno dice, bueno, pero los hombres que no memorizan, sí, también estamos memorizando. Y la misma cantidad de versículos que las mujeres, así que quédense tranquila que no, no hay escapatoria tampoco para nosotros. Y no tenemos excusas. La meta es memorizar tanto y si alguno no llega, no llegará, pero al menos vamos a avanzar. No nos vamos a quedar con que no, yo no puedo, yo no me sale, no me acuerdo. No, vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque es un medio de gracia que nos va a ayudar en nuestra mente. Ahora, necesitamos buscar ayuda también en el área de los pensamientos. Hermanos, no estamos diseñados para batallar solos contra el pecado. Capaz que hasta ahora vos te conformaste con simplemente leer la Biblia y confesarle solo a Dios tus pecados. Bueno, ¿sabes qué? No te das una idea el pecado de tu corazón todavía, porque no te expusiste a los otros medios de gracia. Así que estás totalmente limitado o limitada en cuanto a lo que es santificación se refiere. No estamos diseñados para batallar solos contra el pecado y necesitamos pedir ayuda. Necesitamos reforzar nuestra vida con personas que oren por nosotros. Debemos tener a la mano la cercanía de personas que nos estimulen en la batalla contra el pecado. Y necesitamos también darles libertad a las personas para que lleguen a nuestra vida, ¿no? Para que nos visiten, para que tengamos ese acceso a que entren en nuestra vida y nos comprometamos con eso. Entonces tenemos que ser radicales en el área de los pensamientos y eso lo vamos a hacer con una mente que frecuenta el arrepentimiento, con recordar la Escritura, pero con la ayuda de otros también. Otra área en la que tenemos que ser radicales es en el uso del tiempo. Necesitamos, hermanos, tener una perspectiva correcta de lo que es el uso del tiempo. No te digo que agarres una agenda, que te compres, pero organiza tu semana. Trata de aprovechar tus tiempos. No dejes tiempos muertos en tu semana, en tu agenda. Tenemos que saber las cosas que vamos a hacer, las cosas que vamos a realizar. Hay mucho tiempo que se desperdicia, hermanos, y necesitamos aprovechar el tiempo. Si vamos a vencer el pecado en nuestro corazón, es porque estamos aprovechando nuestro tiempo. Es porque estamos forjando nuestra mente con la palabra de Dios, pero es porque también estamos aprovechando el tiempo. Mira, te puedo dar infinidad de ejemplos de personas que estaban desaprovechando su tiempo y cayeron en pecado, ¿no? Y un ejemplo bíblico que se me viene a la mente es David. Se levantó a la tarde, perdió su disciplina, no estaba en el lugar que tenía que estar. ¿Y qué hizo? Vio, codició y tomó. Hizo lo que no tenía que hacer. No estaba ocupando su tiempo en lo que se tenía que ocupar. Entonces tenemos que usar el tiempo para estudiar las Escrituras, para poder memorizar, para plantar una agenda semanal que tenga que ver con la iglesia local, donde no nos perdamos las actividades en la semana, donde digamos, bueno, voy a memorizar, voy a orar, voy a servir a otros, voy a usar este tiempo para visitar, pero no desperdiciemos nuestro tiempo. No pongamos barrera hacia otros y no nos hagamos inaccesibles para que usen nuestro tiempo también. Tenemos que rendir cuenta de nuestro tiempo. Y ¿sabes qué? Sería bueno pedir ayuda para que te orienten en cuanto al uso del tiempo también. ¿Cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo? Y uno dice, bueno, pero tanto es así que o sea, ya no tengo más opción de vivir, parece, ¿no?
Si pensás que esto es mucho y te sentís saturado, abrumado por todas las medidas radicales, es porque todavía no estás pensando correctamente lo que está en juego. ¿Cuáles son las consecuencias terribles de no tomar medidas radicales? Es que se muestre que realmente no sos creyente. O sea, si un creyente lo va a hacer. Lo va a hacer. Claro, no es fácil, ¿no? Pero lo vamos a hacer porque eso es lo que es nuestra identidad. En tercer lugar, ser radical en alejarte del acceso al pecado. Tenemos que tomar decisiones prácticas y alejarnos del pecado. ¿Qué es lo que te hace caer? ¿Cuál es el contexto que te hace caer? Bueno, no, la verdad es que tengo mucha lucha y no puedo evitar eh, la tentación con el celular. No tengas celular. Listo, se acabó la historia. No tengas celular. El mundo no vivió siempre con celular. Nadie se va a morir si no tiene celular. Cómprate un celular que mande mensajes. La otra vez estábamos viendo que todavía se venden los Nokia 1100. Así que cómprate uno de esos, mandas mensajes de texto y llamadas. No, no es malo. Es decir, pero voy a quedar anticuado. Pero es mejor tu santidad, ¿no? O sea, sé lo que tengas que hacer. Tenés que sacar internet, saca internet. Tenés que sacar la televisión de tu casa porque te hace perder tiempo con un montón de entretenimientos. Sácalo. Si eso está atrofiando tu mente, quítalo. Y uno dice, pero no solamente cosas de ese tipo. Tenés que renunciar a un trabajo. Renunciá a un trabajo. Aunque ganes 3 millones de pesos por mes y trabaje 5 días por mes. Renunciá. Renunciá. Si tenés que hacerlo, renunciá. Porque es mejor que se pierda una parte beneficiosa de tu vida y no que te consumas en el infierno. ¿Te das cuenta? No hay una medida que sea demasiado drástica en la lucha contra el pecado. ¿Tenés que renunciar a una carrera? Hacelo. Cortá el acceso a ese pecado. No tenés que viajar más en colectivo, no viajes más en colectivo. Te tenés que bajar del colectivo a medio camino de llegar a tu casa, bájate. O sea, no hay algo que sea demasiado. No todos tienen que hacer lo mismo, porque no todos luchan con lo mismo, ¿no? Dice, si tu ojo te es ocasión de caer. O sea, hay gente que va a tener sus ojos, pero hay otros que no. O sea, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hermanos. ¿Qué cosa podríamos no hacer para vencer el pecado en nuestro corazón? Lo que fuera necesario hacer. Incluso las relaciones. Tenemos que cortar con relaciones. No, pero se van a ofender. No importa. Tenés que perder dinero, resignar dinero porque eso te es ocasión de caer. Hacelo, hacelo. No hay algo que sea demasiado. Nada, nada. No hay algo que vos me puedas decir, verá, pero esto ya es mucho, esto sí no lo podría hacer. Y yo te voy a decir que sí lo podrías hacer. Y te voy a mostrar las consecuencias de no hacerlo. Tenemos que entender lo que está en juego. Claro, esto suena como tremendo, ¿no? Como, no, esto es, nuevamente, necesitamos reforzar el primer punto, ¿no? ¿Qué es el primer punto? La santidad de Dios. Una perspectiva alta de lo que es la santidad de Dios. Si eso está, nada va a ser dramático. Nada va a ser por eso el ejemplo que dio Jesús. La hipérbole, por eso incluso el ojo derecho, por eso la mano derecha, o sea, terrible, o sea, te quedás manco, o sea, no importa. Ahora, ¿eso significa que a nivel práctico te va a dar más beneficios? A nivel práctico, ¿qué beneficios podrías obtener perdiendo una mano? No, ningún beneficio. En esta tierra no, pero no te vas a perder. Hermanos, esto no es algo que solamente dice Mateo, esto es algo que lo ves en toda la Escritura. O sea, el que es esclavo del pecado, o sea, va a la condenación, o sea, es para muerte. O sea, no hay manera. El creyente va a luchar contra el pecado, no va a ocultar el pecado. No solamente lo va a exponer, sino que va a empezar a tomar decisiones. Y algunas cosas en cuanto a cómo se tienen que usar y cómo tenemos que pensar en estas medidas radicales.
Primero tenemos que recordar que las medidas radicales, por más radicales que sean, no van a poder cambiar nuestro corazón. Por más que renuncies a ese trabajo, cortes internet, vendas el celular, no va a cambiar tu corazón. Tenés que tratar con el corazón. Si tu corazón no está arrepentido, si tu corazón no está regenerado, si no hay si no hay nuevo nacimiento, si no hay una nueva naturaleza, no vas a poder vencer el pecado, por más que tomes las medidas que tomes. Siempre va a haber algo en lo cual muestre quién sos. Vas a terminar cayendo siempre en el mismo pecado. Porque no se puede cambiar el corazón con las medidas radicales. Hay una historia que leí de este libro que contaba una ilustración. Sapo y Pepo, creo que así eran los personajes, que a ellos les gustaba mucho comer galletitas, ¿no? Así que empezaron a hacer galletitas y las comían. Y no podían parar de comer esas galletitas. Todo el tiempo las querían a las galletitas. Y de repente se dieron cuenta de que, no, esto nos está haciendo mal, esto ya es una locura. Tenemos que cortar con esto de comer galletitas. Así que decidieron no comer más galletitas. Pero bueno, estaban ahí, Sapo y Pepo. En un momento dijeron, bueno, pero quiero comer más. Y iban y comían. Tenían acceso a la galletita. No habían tomado decisiones radicales para no tener ese acceso a esas galletitas. Así que empezaron a tomar decisiones un poco más dramáticas. Empezaron a alejar las galletitas lo más lejos posible. Y bueno, un tiempo andaba bien la situación, hasta que en un momento decían, bueno, vamos a buscarla por más lejos que estén. Iban y las comían, las alejaban, le ponían... Después las empezaron a esconder a las galletitas, pero se acordaban dónde estaban escondidas. Le metían llave, pero ellos tenían la llave, así que por más que tengan un candado, siempre podían vencer, hasta que en un momento dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ya entendemos que no podemos vencer nuestro amor y nuestro deseo por comer estas galletitas. Lo que tenemos que hacer es tirar estas galletitas. Así que tiraron todas las galletitas y se las dieron a los pájaros. Y se comieron todas las galletitas. Eso es una medida radical. Pero tristemente ellos eran reposteros, así que hicieron una torta. No hicieron más galletitas, pero ahora tenían una torta. Muchas veces en nuestra vida, hermanos, pasa exactamente lo mismo. Decimos, bueno, voy a tomar esta decisión, a esto le voy a poner contraseña, voy a hacer lo otro. Sí, pero después cavás por bajo esa barrera que te hiciste y estás pecando de vuelta. Alejás el pecado y vas y lo buscas de vuelta. Hasta que decís, bueno, voy a cortar con esto, no voy a pecar más. Pero lo cambiás por otro pecado. Entonces esto no se trata de cambiar un pecado por otro, de alejar el pecado y después ir a buscarlo, sino que se trata del corazón. Tenemos que evaluar nuestro corazón delante del Señor. Como hijo de Dios, vos tenés que vencer el pecado porque esa es tu naturaleza, esa es tu identidad, esa es mi identidad. Nosotros no debemos ser esclavizados por el pecado porque Cristo ya pagó por eso. Tenemos el poder en el Espíritu Santo para vencer todo pecado. Cualquier pecado podemos vencer. No hay pecado que nos tenga que esclavizar. Eso es una decisión que tomamos en contra de lo que somos. Entonces, las medidas radicales solamente van a ser útiles cuando hay un corazón regenerado. Porque no van a poder cambiar nuestro corazón. Tenemos que enlistar las medidas radicales en relación con nuestros pensamientos. Y ahí necesitamos ser prácticos. ¿Tenés a alguien que te está mentoreando? Juntate con esa persona y hace una lista en cómo puedes tomar medidas radicales en relación a los pensamientos. Si no tenés nadie que te está siguiendo, juntate con alguien y hace esta lista. Quiero tratar con mis pensamientos. ¿Cómo puedo tomar medidas radicales en relación a mis pensamientos? Pero no solamente eso, sino hace una lista con esta persona. Enlista medidas radicales en relación al uso del tiempo.
¿Cómo uso mi tiempo? Rendí cuenta. Esta es mi semana, estos son mis tiempos. Hermanos, no podemos vivir vidas independientes. Necesitamos rendir cuenta de todo lo que hacemos. Toma medidas radicales en cuanto a eso. Hacé una lista en cómo vas a pedir ayuda en los momentos de tentación. No reportes pecado nada más. Es bueno ir y confesar lo que ya hice. Hay que hacerlo. Pero no reportes solamente pecados. Rendí cuenta en el momento de la lucha. Eso es una medida radical. Y podés hacerlo de esa manera, ¿no? Enlistar medidas radicales en relación al acceso al pecado. No sé cuál es el pecado que te controla, pero todos tenemos pecado, ¿no? Pongámonos restricciones profundas en cuanto a nuestro acceso a pecar. Y dependamos pura y exclusivamente de la gracia de Dios. No de una lista, no de un rito, de resolución, de una lista de cosas que yo hago, sino de la gracia de Dios. Entendamos que nosotros tenemos que obedecer, pero Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nos exige que seamos santos, pero Él nos da la gracia para ser santos. Entonces, estas son las medidas radicales para poder vencer el pecado. Vamos a terminar orando, el tiempo ya se ha ido, pero antes, si hay alguna pregunta, este es el momento. Por lo menos 2 preguntas vamos a intentar reflexionar. ¿No? ¿Ninguna? Buenísimo. A mí se me viene una pregunta cada vez que se habla de medidas radicales y todo eso, como en un sentido de cada aplicación, lo que se habla de eso, es como que nuestra mente se nos abruma con el tema de las medidas que hay que hacer, el esfuerzo que uno tiene que poner, todo eso, ¿entiendes? Se abruma en ese sentido, ¿no? Bien cargado de peso, ¿no? Y en cuanto también a la necesidad de la santidad de Dios. Y por ahí se dice todo eso y al final se termina diciendo no confíes en la gracia de Dios, ¿no? Pero ¿cómo podés unir esas 2 cosas o a qué se refiere bien cuando se hace esa distinción? En el sentido de que el Señor nos dio esos medios de gracia. Realmente, ¿cómo poder ver que esa medida radical es un medio de gracia? Pero a su vez, entonces, si es un medio de gracia, debería confiar en eso. Tengo que confiar en la gracia del Señor. ¿Cómo separarlo? ¿Cómo se podría trazar ese paralelo? No sé si se entiende. Sí, se entiende. Los medios de gracia tienen que ser vistos no tanto como una parte externa que yo voy a hacer, porque vos imaginate que cada uno va a hacer algo diferente en relación al pecado que está luchando. Pero tienen que ser vistos como la gracia de Dios para vencer el pecado. O sea, es la parte activa en tu santificación, en mi santificación. Eso es la gracia de Dios. O sea, no tendrías ni idea de lo que hacer con tu pecado si no fuese por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. El creyente, la santificación es de Dios, es toda de Dios. Es por la gracia de Dios, es descansar en su gracia. Pero en la gracia de Dios yo no soy pasivo, sino que soy activo. Entonces, cuando yo me presento frente a la batalla contra el pecado, no digo en el medio de la tentación, ¿no?, que está ahí, no digo, Señor, dame gracia para resistir. No, huyo, tengo que huir, tengo que salir huyendo. Y mientras estoy huyendo, digo, el Señor me está dando gracia para huir. No soy yo, es el Señor obrando en mi vida. Entonces es una cosa que no podés decir, bueno, esta parte, acá empieza una cosa y acá termina la otra, sino que te podría explicar como ese misterio de esa unión que es orgánica. Es como una inspiración bíblica, o sea, el autor original quiso decir lo que quiso decir, pero esa era la mente de Dios. Y a su vez Dios dijo lo que quería decir, pero sin afectar la voluntad del hombre. ¿Entendés? Es ese misterio en la responsabilidad humana y la gracia soberana de Dios.
Y así funciona nuestra santificación también. Yo no me ocupo de que, como dicen algunos, decir, bueno, que el Señor derrame algo en mi vida, una segunda bendición, y a partir de ahora ya no me tienta más esto. No, así la Biblia no lo presenta al pecado. La Biblia presenta al pecado en términos prácticos. Tenés que alejarte, tenés que desechar. La palabra desechar se usa un montón de veces. Y todo eso son imperativos que están en voz activa. O sea, es algo que el sujeto tiene que hacer, algo que tengo que realizar. Y cuando lo terminé de realizar, decís, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, no hay manera humana de vos poder explicar la victoria contra el pecado. Porque vos sabés que humanamente no se puede. Pero vos tenés tu parte activa en la santificación. Te estoy diciendo lo mismo en realidad. pero para afirmarlo más en la mente, ¿no? Pero bueno, eso sería entenderlo de esa manera. Y o sea, si no podés, hay cosas en el trabajo que no podés controlar y que te hacen caer, que estás cayendo en pecado, estás tomando una medida radical en pos de tu santidad. Y decís, bueno, yo la verdad, esta es mi fuente de trabajo. En esta vida esto me sirve para mantenerme. Pero a su vez esto está haciendo un acceso al pecado. Y en este momento no puedo hacer este trabajo. Tengo que renunciar a este trabajo. O sea, porque estoy expuesto, porque se expone mi pecado, porque es una tentación continua, porque Dios dice que hay que huir de la tentación. ¿Y el trabajo ese me da beneficios? Sí, como tu mano derecha te da beneficios, tu ojo derecho te da beneficios. Pero es mejor perder eso y no caer todo el tiempo en pecado y tomar con tanta liviandad el pecado en el sentido de que realmente no sos un hijo de Dios porque no tenés una actitud correcta frente al pecado. Así que renunciar al trabajo no sería algo demasiado dramático en términos de Cristo. Sería parte de una decisión radical para vencer el pecado. Así como no tener internet, un teléfono, un auto, no sé, un barrio donde vivís, o sea, te tenés que mudar, te tenés que mudar. O sea, no hay algo que sea demasiado exagerado. Renunciar a personas, si hay relaciones que te hacen, vamos a pensar esto, ¿no? Personas que están, que son capaz sin mala intención, pero son una tentación para vos. Y bueno, lo siento, no puedo frecuentar a esa persona. Aún aunque la persona no tenga una mala intención, aún que se ofenda a esa persona y sea inconversa y no le tenga que predicar el evangelio. Pero es mejor que yo tome seriedad en cuanto a mi lucha contra el pecado. No hay algo más importante para mí que mi santidad. O sea, no hay ninguna relación ni ninguna cosa material. O sea, es marcar esas distancias. En un momento, el Señor va dando victoria. Eso no es de un día para otro. Pero, por ejemplo, bueno, este libro trata bastante acerca de las medidas radicales y sobre todo en el área de la lujuria. Y el autor del libro decía, vos tenés que estar en un lugar, por ejemplo, lleno de pornografía y no tenés deseo de ver pornografía. Eso es algo que el Señor puede hacer en el corazón. Pero mientras eso no esté, vos no tenés que estar ni por asomo en ese lugar. O sea, vas a tomar todas las medidas radicales posibles para evitar eso. Pero al final el pecado está en el corazón y vos lo vas a vencer desde tu corazón. Pero con eso no te da justificación a avanzar igual en los contextos donde vos pecás. No te da justificación. Lo único que hace es poner una excusa para seguir cayendo. ¿Viste? Hasta que eso no está resuelto en el corazón, no hay que avanzar en esa dirección. Son cosas muy serias, muy radicales. ¿Alguna pregunta más? Y esa es una parte muy sutil, ¿no? Porque
yo, por ejemplo, mis familiares, mis hijos, mis hijas, no son cristianos. Ujú, Yo estoy entre ellos, pero a la vez estoy sola. ujú, Siempre digo, ¿por qué? Porque no tenemos el mismo sentimiento, la misma ideología, la misma creencia, no la tenemos. Entonces, cuando me reúno con ellos, siempre puedo escuchar chismes, siempre hay críticas y hay un montón de cosas, de pecados, ¿no? Y la palabra de Dios me dice que no tengo que participar en ujú, eso, ni ahora ni escuchar eso. ujú. Bueno, entonces creo que son esas medidas que son sutiles, ¿no? Exacto. Pero que la tenemos que tomar. Sí, Y bueno, por la gracia de Dios, sí. es que accedemos a eso, entendemos eso, y bueno, Dios nos ayuda para abstenernos de eso. Sí. Pero sí, la gracia de Dios es abundante, pero nuestra responsabilidad humana es aceptar, Ujú. porque si no, Sí. Y le agrego algo ahí, Cristina, es buenísimo eso, pero vamos a pensar, ¿no? Esos chismes se dan después de 1 o 2 horas que estoy con ellos. Bueno, compartiré media hora. Capaz no necesito cortar del todo la relación, pero compartiré media hora. Eh, ya 3 horas es mucho, entonces uno tiene que evaluar eso. Porque al final eso duele, ¿no? O sea, me está hablando de sus hijos. Eso duele. Y bueno, Jesús no minimizó el dolor. Por eso él habló de cortarse una mano, de sacarse un ojo. Algunos piensan que lo que uno siente, el dolor del ojo, de la córnea, es 200 veces más que en cualquier otra parte del cuerpo. O sea, y está hablando de extirparse el ojo y arrojarlo. O sea, el punto es que duele. No estamos hablando de que qué contento que me pone distanciarme de esta relación o qué feliz que estoy al perder este trabajo. No, no. O sea, el gozo viene por la santidad. O sea, es el mayor gozo, ¿no?, que uno experimenta, porque esas decisiones marcan tu vida para siempre. Y después todo lo otro es como lo vas a hacer. Porque vos decís, hice esto, no voy a hacer lo otro. O sea, vas tomando decisiones constantemente. Pero sí, es como iglesia tenemos que entender que hacia ahí vamos. No sé cuánto nos falta, solo el Señor sabe, pero lo que tenemos que afirmarnos es, ahí vamos, vamos a eso, como iglesia vamos a eso. Es lo que abrazamos la verdad, y esa es la verdad. O sea, no es algo solamente para hacernos sentir bien en un momento, sino para crecer, para madurar, para cambiar, para que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, bueno, hermanos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Y por ahí la semana que viene lo ampliamos un poquito más y avanzamos con el otro medio de gracia. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, por tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das de escuchar y aprender. Ayúdanos, Señor, a poder vencer el pecado, a poder tomar decisiones drásticas, Señor, en la lucha contra el pecado, a vencerlo en nuestro corazón, entender que el problema es el corazón, Señor. Pero eso no nos hace pasivos en cuanto a las prácticas, sino que necesitamos poner toda diligencia, Señor, poner todo esfuerzo y depender de ti, Señor, de tomar fuerza de la gracia, Señor. Como Pablo le dijera a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia, Señor. Ayúdanos a esforzarnos de esa manera, en la gracia, Padre. Y te agradecemos, Padre, por tu bondad. Y ayúdanos, Señora, también en la próxima reunión a poder adorarte, a poder tener un pensamiento activo en relación a tu palabra y ser edificados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.